pero era como que resplandecía, se veía como claro. Sí. Y cuando entró esa nube, nadie podía estar de pie. Todos estábamos, algunos hablaban en lengua, otros estábamos llorando. Wow. Las visiones, comenzamos a ver visiones. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla el ministro Christopher Aquino en tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Como siempre tenemos contenido muy edificante y muy importante para usted y para todo el mundo. Como siempre tenemos invitados, al lado mío está el ministro Venancio Amparo y el que va a estar poniendo se llama Juan Daniel. Le puede presentar a la audiencia de Excelencia Cristiana. Dios le bendiga a toda la audiencia que nos está escuchando. Como ya mencionado, mi nombre es Juan Miguel Martínez y nos congregamos en la Iglesia de Luz en el Camino, mi pastora Luz María Vargas. Amén. Así que dejaré a Venancio Amparo que esté presentando. Amén, Christopher, Dios te bendiga de manera especial. Es para mí una honra, es un honor, es un privilegio, es un beneplácito estar delante de personas tan hermosas como lo que son ustedes, esta audiencia de Conociendo el Mundo Espiritual, y me siento bendecido. En esta ocasión este hombre va a traer unos temas, unos códigos, unos enigmas que se van a descifrar, que solamente un espíritu superior lo puede desatar. Ungido, la mesa está servida, fluye. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en primer lugar. Y para mí es más que un placer estar aquí en este lugar para así hablar un poco de la parte que tratamos de conocer y que muchos no conocen, que Amén. eso es lo que no se ve. Amén. Amén. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11, verso 3. Hebreos capítulo 11, verso 3. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria. Padre, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ya como el segmento lo dice, el mundo espiritual. Sí. Amén. Pero tenemos un tema, amén, en el cual vamos a hablar, que el tema es el mundo espiritual constituido por la fe. Wow. Pero, ¿por qué fe está constituido el mundo espiritual? Y cuando hablamos de la palabra fe, estamos hablando de algo que no se ve, que estamos esperando. Estamos hablando de algo que no podemos ver con nuestra vista humana y estamos, nuestra confianza tiene una certeza de que va a suceder así. Así se maneja el mundo espiritual. Todo aquel que trata de vivir en el espíritu puede entender estas palabras. Pero yo quiero profundizar un poco más en Hebreos capítulo 11, verso 3, donde también me habla de la fe. Dice que por la fe entendemos. O sea, aunque no vemos, pero sí entendemos porque tenemos una esperanza. Wow. Haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Si ustedes se fijan, yo estoy hablando, estoy emitiendo palabras. Sí. Y la palabra nos están viendo físicamente. O sea, que la palabra de Dios, la esencia de la palabra de Dios, es totalmente espiritual porque no la podemos ver. Wow. No podemos ver las palabras cuando salen de nuestra boca porque son espíritu. Y más la palabra de Dios, que tienen peso y poder en el mundo espiritual. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, todo lo que vemos hoy en día, todo lo que palpamos, todo lo que tocamos, ya fue creado en un plano espiritual. Por eso que dice aquí que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O
sea, antes de existir lo físico, ya existía un reino espiritual. Wow, sí. Wow. Y la esencia de todo esto, del mundo espiritual, es que lo que es formado en el mundo espiritual se hace visible a los ojos físicos. Amén. Amén. Entonces, la fe tiene que ver mucho en estar con una conexión con el mundo espiritual. Dios mío. Mucha gente quiere conocer el mundo espiritual, pero no, o sea, no ha comprendido el punto de la fe. Uf. Una pregunta, ¿cómo se puede acceder al mundo espiritual? ¿Cómo tú crees que se puede acceder al mundo espiritual? Bueno, quizá estas palabras a algunas personas la hayan escuchado y quizás se oiga sensible, Sí. o sea, al decirlo. Sencillo, ¿no? Pero cuando tú te vas a la práctica, va a ser un poco difícil. Porque hay, un ejemplo, la Biblia habla del ayuno. El ayuno es abstenerte de todas las cosas para consagrar tu espíritu. Sí. Y cuando tú comienzas a ayunar, hay una atmósfera que se abre en el momento dentro de tu espíritu. Sí, recordando a la audiencia que es con un propósito que se hace en los ayunos, un propósito en específico. Pero uno de los propósitos más específicos es la santificación, o sea, más entrega dentro del ayuno, hablar con el Espíritu Santo. O sea, preguntarle al Espíritu Santo, quiero conocerte más. Hacerle preguntas de cosas que no sabemos dentro del ayuno. Porque no solamente dejar de comer, sino establecer un vínculo de relación y habla con el Espíritu Santo. Entonces, ahí se va a crear una atmósfera en ese día que usted tome de propósito. Luego, cuando usted salga de esa atmósfera, su espíritu va a estar abierto y sus oídos espirituales abiertos a lo que el cielo quiere. En el momento, usted puede estar sentado y Dios le puede mostrar una visión. Usted puede estar caminando y puede escuchar la voz de Dios. Porque son cosas que uno la habla, pero ha tenido ya experiencia pasada. Es un ejemplo como estamos ahora. Ahora mismo Dios puede agarrarnos a cualquiera de los tres y comenzar a profetizar y hablar. ¿Por qué? Porque hay una abertura en nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. El ayuno y la oración van de la mano. Sí. También la lectura de la Biblia. Porque el Espíritu Santo tiene una conexión con su misma palabra. Wow. Y entonces, sí, porque no es de un día. Estas prácticas hay que mantenerlas diarias, ser perseverante. Amén. Ser perseverante. Otro punto importante también, el silencio. Es lo más importante para uno acceder al mundo espiritual. Amén. Y, Conocer. ministro, y te hago una pregunta y abro un paréntesis aquí. ¿Por qué Pablo habla de la fe? Pablo. O sea, que Pablo siempre enfocaba que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, todo lo que está creado en este plano actuar fue hecho de lo que no se veía. Entonces, ¿por qué Pablo siempre le habla a los creyentes de la fe, sabiendo que la fe es un don que te hace tú ver lo que no está viendo, creer lo que no está viendo? Y todo aquel que habitó en la fe pudo conseguir y ver promesas que el Señor le dio. ¿Por qué Pablo habla de la fe? Pablo habla de la fe en el libro de los Hebreos, recordando que el libro de los Hebreos no tiene autor específico. Se resume que fue Lucas, pero todavía no se asegura. Pero en otros libros el apóstol Pablo menciona la fe. Ahora, el por qué el apóstol Pablo menciona la fe como el ente, como el núcleo
de uno acceder a eso que es espiritual. Yo entiendo, por medio del Espíritu de Dios y la palabra de Dios, que Pablo se refiere, cuando habla de la fe en otros libros, es que sin esa fe en Cristo Jesús, claro está, porque nuestra fe, el núcleo de nuestra fe es Jesús, Sí. es la palabra de Dios. Ese es el núcleo. Que sin esa fe no podemos acceder al reino espiritual. Uf. Entonces, como decíamos ahorita, la fe, la convicción de lo que no se espera, la convicción de lo que no se ve. Pablo es un hombre que tuvo un encuentro con la fe viviente, que es Jesús. Sí. Y cuando tiene este encuentro, Venancio, su espíritu es transicionado con el mundo espiritual. Wow. Es chocado porque se le apareció el Cristo transfigurado. Ya no es el Cristo en un madero, ya no es el Cristo humano, sino el Cristo celestial. Entonces, al encontrarse con el Cristo celestial, la esencia de lo celestial, de lo espiritual, es incrustada en el espíritu de Pablo. Entonces Pablo desde ahí no comienza a ser un hombre normal, comienza a ser un hombre espiritual. Wow. Por eso si ustedes se fijan que el apóstol Pablo mayormente todo lo que habla es andemos por el espíritu, vivamos por el espíritu. ¿Por qué? Porque la esencia de la celestialidad del Cristo glorificado, o sea, fue algo fuerte. Dice que cayó en tierra. Podemos ver también un ejemplo de el apóstol Juan cuando vio que Dios lo llevó en el Espíritu en el día del Señor, en Apocalipsis. Dice que cuando vio él el resplandor de Jesús, cayó como muerto. Y eso, que estaba en el Espíritu. Dios mío. O sea, el mundo espiritual, eso es algo amplio. Mucha gente encasilla la Biblia solamente en letras. Yo veo la Biblia como una puerta. Y cuando comienzo a leerla, no solamente la leo por letras, sino la veo como una puerta para no entrar a otro mundo diferente. Wow. ¿Y quién más en la Biblia, como el apóstol Pablo, Juan, Jesús, quién más cesó al mundo espiritual a través de la fe? Podemos ver, hay muchas personas que accedieron al mundo espiritual a través de la fe. Podemos ver la mujer del flujo de sangre provocó algo en el mundo espiritual que hizo que ella fuera sana. Ella provocó algo que no se estaba viendo. Sí. Porque como si uno pensando y analizando la historia bíblica de esta mujer, ella tocó el manto de Jesús. Y si nos vamos a la lógica humana, yo puedo tocar el pantalón de Venancio y la lógica humana, a mi entender, a la mente humana, no va a suceder nada. Sí. Pero ella tuvo fe, que es algo que no se ve. O sea, ya el milagro de ella estaba materializado, solamente estaba esperando, tenía que haber una acción. Claro. Para que se manifestara eso en lo físico. Sí. Entonces, ella usó esa fe y se abrió esa puerta en el mundo espiritual. Y por esa puerta salió ese milagro para ella. Wow. Y ella tocó el manto. Mira, yo para entrar en contexto este tema, quiero que Christopher preguntó por qué el apóstol Pablo hablaba tanto de fe. Y es que escuchar a Pablo hablar de fe, usted dirá cómo escucharlo. Claro que sí, porque cada vez que leo la Biblia es Dios que me está hablando. La Biblia no solamente se lee, la Biblia también se escucha, porque la Biblia contiene la palabra de Dios. Entonces,
nosotros escuchamos a Dios. Pero cada vez que yo veo a Pablo hablando de fe, el mismo término Pablo lo usa en tres connotaciones. Él habla de fe como la fe que tiene todo el mundo incrustada en su espíritu, porque cuando Dios puso al hombre en el huerto, Dios le puso al hombre creer en algo. Es tan fuerte que hasta los ateos creen que no creen. Todo el mundo cree en la vida. Pero también él hablaba de fe, y es la fe que él le habla al centurión, al que está cuidando la cárcel, que él le dice, ¿qué tengo que hacer? Y Pablo le dice, solamente cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Esto es una creencia para salvación. Pero hay otro tipo de fe que el apóstol Pablo habla, que se llama el don de fe. ¿En qué consiste esto? De que el don de fe es lo que te da acceso a ti al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque hay personas que ellos son salvos, pero ellos no tienen constancia en el mundo espiritual porque ellos no creen y no tienen ese don, ese acceso para entrar al mundo espiritual de manera directa, sino que tienen que usar diferentes intermediarios. Sí. Debemos dividir la fe en tres tipos. La fe que todo el mundo tiene, que debe de creer en algo. La fe para salvación, que es la que tenemos los creyentes. Y el don de fe, que es la que tienen las personas que han desarrollado su fe a un mayor nivel. Sí. Hay gente que no hace milagros y se van a salvar. ¿Por qué? Porque tienen la fe para salvación. Pero hay otros que tienen la fe de que ese hombre se va a sanar. Eso se conoce como el don de fe. Cuando tú alimentas tanto tu fe, incluso dice la Biblia, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Yo he agarrado esto y lo he desmenuzado y he creído que es la fe en la escalera por donde usted camina invisiblemente que lo va a llevar a un resultado visible. ¿Cómo así? Cada vez que usted cree en el Señor y usted tiene este don de fe, usted va a ver cosas que en el mundo espiritual ya están creadas, usted la va a sacar del mundo espiritual de manera invisible y la va a visualizar en el mundo literal. Entonces, yo quiero que tú le expliques qué es el mundo espiritual específicamente, cuál experiencia tú has tenido en el mundo espiritual. Porque una cosa es hablar del mundo espiritual y otra cosa es llegar al mundo espiritual. Amén, gloria a Dios. Sabemos que tenemos tiempo, amén. Sí. No podemos hablar de toda la experiencia. No, habla. Pero vamos a mencionar algunas en cuanto al mundo espiritual. Casi no me gusta hablar de esas experiencias, pero la que Dios me indicó que hable, vamos a hablar. No, sí. Háblala. Te digo por qué. Porque yo nunca te puedo hablar de un producto cuando no me ha aplicado el producto. Sí. El mejor mensaje para hablar de un producto es que la gente la vea aplicada en ti. Entonces, no vamos a hablar de demonios, vamos a hablar de tus experiencias espirituales. Amén. Habla. Amén. Como le decía ahorita, una experiencia en un ayuno. En una ocasión, me levanto de mañana, comienzo a hablar con el Espíritu Santo, y Él me dice, hoy toma un ayuno dentro del templo hasta las 3 de la tarde en punto. Así mismo me lo dijo. Y yo obedecí. Y fui al templo a orar. Solamente Él, enciérrate a orar. Y me dio ora por lo que yo te diga cuando llegue allá. Comencé a orar. Y Él comenzó a ministrarme que orara por muchas cosas. Esto es cuando uno es dirigido por el Espíritu Santo, porque hay personas que dicen, voy a ayunar 3 días, 4 días, sí. Pero es por ellos mismos, no es por el Espíritu de Dios. Cuando es por el Espíritu de Dios, hay un efecto en el mundo espiritual. Sí. ¿Qué pasa? Cuando estoy orando, ya eso de las 11 de la mañana, yo entro en un sueño orando. Cuando entro en un sueño profundo, Dios permite, yo me veo en una montaña alta, sí. Y veo un gigante grande, y cuando veo el gigante grande que viene para donde mí, el gigante tenía algo en la mano, no recuerdo bien ahora mismo, pero tenía algo en la mano. Entonces, de repente, aparece una lanza en mi mano
Y cuando aparece esa lanza en mi mano, yo se la clavo al gigante en la cabeza y el gigante cae. Cuando despierto del sueño, Wow. y luego pasan las horas y llegan las 3. Cuando salgo de ahí, salgo a la hora que el Espíritu me indicó, comienzo a analizar y digo, entiendo que por medio de ese propósito que me enviaste, se derribó un gigante en ese momento. Esa es una de las experiencias. Entiendo que el ayuno dirigido por el Espíritu de Dios causa un efecto en el mundo espiritual. Luego de ahí comencé a ver los resultados de lo que era. Wow. Segunda experiencia. Esta experiencia es más fuerte, porque la Biblia habla de éxtasis, pero creo que fue muy literal, muy real. Un día yo voy con unos jóvenes al monte a orar. Me acuerdo que ese día fuimos a orar. Me acuerdo que esa noche nuestra fe se aumentó tanto, oramos tantos. Desde que llegamos comenzamos a orar y el Espíritu de Dios moviéndose. Yo me aparté a orar. Siempre me gusta apartarme a sola. Y estaba orando tanto que yo sentí que mi espíritu estaba saliendo a una manera y sentía el mundo espiritual más que el mundo físico. Luego, cuando bajo del monte a eso de las 5 de la mañana, cuando bajo a mi casa, que me voy a descansar, a acostar, cuando cierro los ojos, veo la casa normal, igual, todo normal, con los ojos cerrados. Y estoy así, pero veo todo normal, la casa normal. Y cuando veo todo normal, veo un personaje que entra por la puerta de mi casa, Wow. un espíritu inmundo, que venía, no sé a qué, a hacerme la guerra. Dios mío. A detenerte. Y cuando vi ese espíritu inmundo, yo me levanté y lo reprendí en el nombre de Jesús. Cuando el espíritu inmundo se devuelve, que lo reprendo en el nombre de Jesús, yo en una miro para atrás y veo mi cuerpo en la cama. Wow. Dios mío. ¿Y qué pasó ahí? Realmente yo mismo no tengo una explicación si fue un éxtasis, pero el Espíritu Santo después, en oración de varios días, me hizo entender que fue real. Dios. Una sola vez me ha pasado. ¿Viste tu cuerpo acostado Y mi y tu espíritu afuera? O sea, como que el poder del Espíritu Santo, yo Dios reprendí mío. el demonio y cuando se volteó, que miré así, yo vi Lo reprendiste en el espíritu. en el Espíritu. ¡Wow! Escuché Dios, estos misterios. escuché estos misterios. Mire, eso son cosas que te marcan. Uf, Yo digo que son experiencias que te marcan sí. para cuando llegue el proceso, tú te acuerdes Dios mío. que Dios es real. Wow. Uf. Y ya esta última, voy a decir, es en otra ocasión, yendo al monte también, El monte tiene un misterio. Sí. a orar. Éramos 6 personas, fuimos a orar. Nos fuimos para allá atrás, mata ahí. Y cuando llegamos, comenzamos a interceder. Y no obstante, no duramos ni una hora. Entró una nube. No había frío, solamente calor. Estábamos en tiempo de verano. Y hay testigos de lo que estoy hablando. Entró una nube. No era igual que el humo que sale del fuego. No tengo forma cómo explicar. Pero era como que resplandecía. Se veía como claro. Sí. Y cuando entró esa nube, nadie podía estar de pie.
todos estábamos, algunos hablaban en lengua, otros estábamos llorando. Las visiones, comenzamos a ver visiones. Yo mismo comencé a ver muchas visiones de mucha gente. ¿Y qué tú veías en esas visiones? No, Me acuerdo que... ¿De cuál te acuerdas? Yo vi una visión de una mujer que de mi iglesia estaba pasando hace varios días. Así el Espíritu de Dios me decía, hace tantos días hay una mujer en tu iglesia que está pasando esto, la está visitando esto y esto y esto. Y entonces, después que salí de ahí, o a veces la humanidad, después que tú sales de la esencia, a veces tu humanidad quiere contrarrestar más con la influencia del enemigo y traer dudas. Pero creí ciertamente, utilicé el don de fe ahí, creí ciertamente que fue real, porque lo que vi ahí era real. Entonces, cuando bajé de allá, me acuerdo que había una campaña en la iglesia y le tocaba predicar a alguien de allá y me llamó a mí, otra persona, a ministrar. Y me acuerdo que ahí comencé a hablarle a esa mujer lo que hace 3 días le hubiera sucedido. Y comencé a hablarle y hablarle. Y ella no me lo dijo a mí directamente. Ella no me dijo a mí que fue real eso, sino que se lo dijo a otra persona, y esa otra persona se acercó a mí y me dijo, fulano, tú ves todo lo que tú le dijiste a esa persona. Ella me dijo que es así mismo. Y yo me alegré porque mi fe va en aumento. Cada vez que usted ve que Dios está ahí, usted quiere buscar más de Dios. Sí. Y eso como que le da un empuje de conocer más el mundo espiritual. Amén. Wow. Ok. Yo estoy escuchando aquí que tú hablas mucho de que subiste al monte, el monte, el monte. ¿Qué diferencia tiene el monte de la llanura? ¿Por qué los evangélicos van al monte? ¿Por qué? Bueno, es un tema muy controversial dentro del pueblo de Dios, porque hay muchas personas que tienen un concepto y otras tienen otro. Yo antes de ir al monte, yo escuchaba muchas cosas sobre el monte, que hay gente que van a esto, que a aquello. No voy a mencionar palabras, Sí. pero creo que la audiencia sabe, algunos, la mayoría. Pero dije, bueno, yo tengo que ir a ver cómo es esto, porque yo no puedo hablar de algo que no sé, que nunca he ido, ¿entiendes? Pero podemos ver también en la Biblia que Jesús habla que cuando Él hacía milagros y Dios se glorificaba, Él se apartaba a solas a un lugar desierto. La esencia del monte es el silencio para uno escuchar la voz de Dios. En mi experiencia, el silencio, la naturaleza, la conexión con Dios. Sí. Tú sientes la esencia de la creación. Aunque tú puedes buscar a Dios en tu casa y Dios revelarte y ver cosas sobrenaturales, sí es cierto, pero donde hay más silencio, hay más voz de Dios. Sí, y es impresionante, y yo conecto con el monte, cuando hay un lugar más consagrado, ahí Dios está más seguro, y Dios puede descender. Recuerda que cuando Dios habló por primera vez con Moisés, fue en el monte, se le apareció, le dijo, quita tus sandalias, porque el lugar donde está tierra santa es. Y para tú accesar a un lugar santo, un lugar que está consagrado para Dios, tú debes estar preparado para hablar con Él. Recuerda que cuando Dios hablaba, solamente hablaba con Moisés. Y dice que el pueblo quería hablar con Dios, conversar con Dios. Y Dios le dijo, espérate, Moisés, santifícame el pueblo 3 días, que se consagre, que se guarden en santidad, para que puedan hablar conmigo. Entonces, para tú hablar con Dios en el monte, en un lugar santo, un lugar apartado, en un aposento, debe estar santificado para que la presencia del Señor no te mate en el instante. Porque el Señor dijo, no puedo hablar con ellos porque fácilmente los puedo consumir. Entonces el monte es un lugar apartado para Dios, para que Dios pueda descender en el monte y tú puedas hablar con Él. Entonces,
¿Qué experiencia tú has tenido en el monte? ¿Cómo fue la primera vez que fuiste? ¿Qué el Señor te dijo? ¿Qué el Espíritu Santo trató contigo? ¿Qué nos puede explicar a esta bella audiencia? Bueno, la primera vez que fui, yo ese día era conectado. Ya, yo te sabe, varios días antes, uno preparado y ansioso por ir al monte, a buscar la presencia de Dios. Cuando llego la primera vez, eso fue solamente entrando. Yo entré, cuando me dije que ahora el Espíritu de Dios me tomó y me sacó danzando la noche entera, hablando en diferentes idiomas. Pero cada vez que hablaba, porque la palabra de Dios dice que el que habla lengua, habla misterios Sí. con Dios, y tú eres edificado con Dios y Dios habla contigo. Toda esa noche me la pasé escuchando muchas cosas que iban a pasar en mi futuro, que están pasando en mi futuro, y que solamente yo iba a comenzar a esperar y a perseverar en lo que Él me estaba marcando desde ese momento. Y fue algo sobrenatural esa primera noche. Esa primera noche abrió una chispa, otra chispa más. Despertó una chispa. Sí, despertó algo que no estaba despierto. Dios mío. A partir de ahí, y comencé a buscar más, a apartarme en los montes más. Y así sucesivamente. Wow, y es tremendo hablar del fe, para no salir del tema. Y es que Jesús dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, dijeran al monte, muévete, y el monte se movería. Y hubo mucha gente que usaron fe. Dice en una ocasión que Jesús no halló fe en su pueblo. Y todo aquel que no tenga fe, nunca se le puede manifestar un milagro. Tú puedes tener fe, pero el que va a recibir el milagro, si no tiene fe, el milagro no se cumple. Y mucha gente va a decir, guau, pero Dios lo usaba, fulano, ¿y por qué no pudo sanar? No. Si tú no tienes fe, el milagro no se manifiesta. Entonces, todos los milagros que se manifestaron fue porque las personas tenían fe. Tú hablaste hace unos minutos, hablaste de la mujer del flujo de sangre. Ella tuvo fe y dijo, si yo tocar el bote del manto de Jesús, voy a ser sano. Voy a ser sana. Dice que ella recibió el milagro al instante. En una ocasión, vino un hombre donde Jesús dice, Jesús, mi siervo está muriendo. Yo creo que tú hagas un milagro. Dice que llegó donde estaba Jesús. Le dijo, espérate Jesús, no soy digno de que tú entres en mi casa. Escuche esto. Le digo, declara la palabra y mi siervo sanará. Jesús no fue a su casa. Jesús simplemente declaró la palabra y a distancia recibió el milagro. Lo que está diciendo es que el hombre tuvo fe de que el siervo de él iba a recibir el milagro. Tú nunca le puedes hacer un milagro a un enfermo o levantar un paralítico si tú mismo no tienes fe. Tienes que accesar al mundo espiritual y decir, yo lo estoy viendo sano, para que el milagro se manifieste. ¿Cómo operar en el don de fe en un escenario? ¿Cómo operar en el don de fe para orar? Dice que si tú estás orando, tienes que creer que Dios te está escuchando. Tienes que creer que Dios está ahí. Dice que el que no cree ya es condenado. Todo lo que tú haces en la tierra, estando en el Espíritu, debes tener fe. Tú nunca puedes recibir los dones espirituales si no tienes fe. De la única manera que Eliseo pudo ver a Elías cuando se fue, es teniendo fe. Dice, si tú me vieras, cuando fuera quitado de ti, se será hecho. Pero si no, no. Lo que está diciendo es que él tenía que tener fe para ver a Elías cuando fue quitado. Entonces, ¿cómo Eliseo pudo abrir el mar rojo? Teniendo fe. Todo lo que se manifiesta en el plano físico, con un ser espiritual, por ejemplo, nosotros que tenemos el Espíritu de Dios, tenemos una eternidad por dentro que se manifiesta, porque nosotros somos más espíritu que carne. Recuerda que el alma fue creada cuando el espíritu y el cuerpo, la carne, se unieron, vino siendo un alma viviente. Entonces, cuando tú te dejas dominar por el espíritu, la fe se va a manifestar. Por eso mucha gente duda mucho porque está en la carne. Pero cuando tú tienes el espíritu y activas lo espiritual en ti, la fe se va a manifestar en ti y en un creyente. Mira, es que hablar de fe y hablar de Eliseo es algo fundamental. Porque Elías le dice, si tú me ves, si tú puedes observar, se va, toma el manto.
Eliseo tuvo la fe de golpear el Jordán, teniendo fe de que lo que estaba en ese manto era algo real. Pero para nosotros hablar de fe debemos de saber de que la gente que tiene fe para salvación, esa gente puede orar el milagro y deben de haber toda gente conectada a la fe. El que va a recibir el milagro y el que va a impartir el milagro. Sí. Esas son la gente que tienen fe, pero la gente que tienen el don de fe, si tú no crees, ellos creen por ti. Luis Urbáez, no vamos a ir más lejos. Luis Urbáez, un gran hombre de Dios aquí en República Dominicana. Un día estaba predicando y había una mujer que no se quería levantar de la silla, un paralítico, y cuando no se quería levantar, él le dijo a Dios: Dios mío, si no se levanta este paralítico, yo quemo la Biblia. Y a la gente lo tiraba de la silla de ruedas. No, es que no, es que esto no tiene que ver con ellos, esto tiene que ver con el Dios mío. ¿Por qué? Porque él tenía el don de fe. Cuando tú tienes el don de fe, tú crees por otro. No, yo no creo que... No, tú crees por esa gente. ¿Por qué? Porque tiene el don de fe. Entonces, yo quiero, varón, ¿cómo uno puede desarrollar nuestro o despertar nuestro hombre espiritual para accesar al mundo espiritual? Mira que te dije, ¿cómo puedo despertar el hombre espiritual para accesar al mundo espiritual? Porque yo no puedo accesar al mundo animal porque yo no soy animal. Dios mío. Entonces, para accesar al mundo espiritual hay que tener un hombre espiritual. ¿Cómo yo puedo despertar ese hombre para accesar allá? Cambio de mentalidad. Dios mío. Dios mío, escuchen los misterios. Cambio de mentalidad. Dice el apóstol Pablo, habla de renovarse el espíritu de nuestra mente. Sí. O sea, nuestra mente renovarse cada día. Y creo que hay gente que se basan muchas veces solamente en lo que ven. Y para tú accesar en lo espiritual, al mundo espiritual, tu mentalidad debe ser igual que la de Jesús. Muchas ocasiones, por eso que hay gente que no ven, cuando Dios le habla, Dios le dice: en tal mes yo voy a hacer esto contigo. Dios mío. Y llega el mes y no se cumple eso. Y dicen: pero Dios me habló. Pero fueron ellos que todavía su mentalidad no han cambiado. Sí. Y por eso no se ha cumplido lo que debe de cumplirse. Y por eso se alarga los años. Por ejemplo, Israel tenía una promesa de entrarle en varios días a Canaán. Sí. Pero se alargó a años. Tuvieron que durar 40 años en el desierto. Dios mío. Eso es lo que pasa. Para acceder al mundo espiritual, nuestra mentalidad no debe estar apegada a lo humano. Wow. Nuestra mentalidad debe estar apegada a Jesucristo en todo tiempo, en todo minuto. Estoy trabajando, estoy conectado con el Espíritu Santo. Estoy en la universidad, estoy pensando en Dios. Estoy en la escuela, estoy pensando en el Espíritu Santo. Entonces, eso, tu mente va a estar en una conexión constante, día tras día. Me recuerdo en una ocasión, estaba en el liceo y yo desde primero a tercero duré de lunes a viernes tomando propósito, día tras día. Y todo, desde ahí, todo lo que pienso, todo lo que hablo, si llego a un trabajo es hablando de Dios. Wow. ¿Por qué? Porque el cambio de mentalidad, que tu mentalidad sea Jesús, el enfoque, el Espíritu Santo, eso es lo que va a crear la atmósfera. Y cuando tú llegues a un lugar, la gente va a sentir lo que tú portas. La gente va a sentir el reino espiritual. Wow. Dios mío. Que hay lugares que yo sé que ustedes han llegado, al igual que yo, donde dicen: pero hay algo bueno aquí, se siente algo. Pero lo que no saben es que el Espíritu de Dios, la esencia de Dios, está dentro de ustedes. Dios mío. Y está dentro de mí. Eso es lo que pasa. El cambio de mentalidad.
Wow. dentro del cristiano, Tremendo. para poder acceder profundamente al mundo espiritual y establecer una relación continua con el Espíritu de Dios. Wow, tremendo. Jesús dice en una ocasión, para casi culminar, hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. O sea que para tú salvarte también debes tener fe. Hay mucha gente que no está teniendo fe en Dios ni en Jesús. Y algo me impresionó yo, viendo muchos hombres de Dios en la Biblia, tanto aquí como en la tierra, que por ejemplo yo agarraba una toallita, decía, va a pasar algo, todo aquel que toque la toallita. Escuche esto, él está activando la fe del pueblo que está ahí. Gente que estaban enfermos, pasaban, Sí. tocaban la toallita y recibían el milagro. Entonces todo tiene que ver con la fe que tú tengas. Si tú pones eso y lo llevas al mundo espiritual, va a tener lo que es un impacto. Dando a entender que todo lo que tú haces debe tener fe. Porque tú eres un ser espiritual aquí en la tierra. El único ser que puede estar en dos lugares a la misma vez somos nosotros, los hijos del Señor. Entonces ya una vez te va a atacar siempre tu fe para que tú dudes. No permita que la duda te apague la fe y lo que tú creíste en Dios. Entonces es importante tener fe. Todo aquel que quiera accesar al mundo espiritual debe tener fe y está en el espíritu. Por eso mucha gente recibía milagros, mucha gente recibía los dones espirituales, mucha gente caminaba como un ser espiritual en la tierra. Cuando tú caminas muy humano en la tierra, siendo cristiano y no teniendo fe, nunca verás lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Por eso Pablo, por eso Mateo, por eso Pedro también en una ocasión caminó sobre las aguas, porque él tuvo fe. Nadie más caminó sino Pedro. El único que salió de la barca, ¿quién fue? Pedro, porque tuvo fe. Entonces todo lo que tú creas se va a manifestar. Por eso Pedro, cuando Jesús le dijo, navega mar adentro, tira la red, Pedro la tiró porque tuvo fe. Entonces todo lo que tú quieres emprender en Cristo Jesús, y tú quieres tener un hijo, si quieres que el Señor comience a multiplicar tu finanzas, debe tener fe. Con la fe todo es posible. Cuando un médico dice que no puede, Jesús dice, yo sí puedo. Yo creo que el ministro haga una oración por esa gente que nos está mirando en este momento. Amén, gloria a Dios. Padre, en esta hora, Dios, oramos, Dios, mira la audiencia, cada persona que está mirando aquí, Dios, este segmento, Dios. Yo te pido, Dios, que esa fe que ellos han creído en ti, Dios, que ese anhelo, Dios, Sí, Señor. pueda ser aumentado, Dios. Y que ellos puedan en esta hora, Dios, ver lo que tú has dicho de ellos en el reino espiritual. Padre Dios, en el nombre de Jesús, Dios, porque yo sé que hay gente, Dios, que tienen la capacidad, tienen el llamado, Padre eterno, Dios, pero necesitan ese despertar, Dios, de conocerte más, de conocerte como Dios, Padre eterno, de conocerte como Creador, de conocer todo lo hermoso que nos tienes, Dios, como tus hijos, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que está sobrando. Amén. Wow, tremendo, tremendo lo que el ministro ha soltado en el día de hoy. Hubo mucha gente que fueron bendecidos. Así que suscríbete al canal de Excelencia Cristiana y del segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Así que comparte el video para que YouTube lo recomiende. Estuvo usted el ministro Christopher Aquino. Venancio Amparo. Y Juan Miguel Martínez. Dios te bendiga. Shalom.